¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión tenemos la gran oportunidad de compartir con ustedes un tema sumamente importante relacionado con la contabilidad de instituciones financieras. Y es que partimos de cómo se integra nuestro sistema financiero mexicano para dar paso a este video que tenemos la gran oportunidad de compartir con ustedes denominado el registro contable de una operación pasiva. Este equipo de estudiantes lo integran los compañeros Ángel Eduardo Verdiguel Blanco, Arturo Soriano Mújica y su servidor Eduardo Urtiz Araujo, alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Comercio y Administración. En esta, en esta presentación o en este video vamos a hablar de los conceptos de operación pasiva, las disposiciones que se encuentran actualmente vigentes a las que tienen que regularse las instituciones financieras, los procesos de registro contable, algunos ejemplos prácticos, así como las conclusiones de este gran proyecto. En relación a la introducción, es menester hacer del conocimiento del público en general que esta actividad colaborativa tiene el objetivo de analizar y comprender las operaciones pasivas dentro del sistema financiero. ¿A partir de qué? A partir de la revisión del catálogo de cuentas. Este catálogo de cuentas que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del material audiovisual sobre el registro contable de este tipo de operaciones a través de este trabajo en equipo. Se abordarán conceptos de operación pasiva, su importancia para las instituciones financieras y la forma correcta de hacer su registro contable. Y como lo hemos expresado en la introducción también, es importante considerar la normatividad vigente aplicable. Hablando de las operaciones pasivas, una operación pasiva es la captación de recursos por instituciones financieras, hablando de depósitos de inversiones de terceros. Representa obligaciones en el pasivo del balance general. Los ejemplos comunes que tenemos para entender este tema tan benéfico para nosotros como contadores son las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo fijo y los certificados de depósito. También podemos apreciar que es una fuente principal de fondeo para préstamos activos. Nos enfocamos en los bancos mexicanos donde las pasivas superan el 70% del pasivo total de los datos. Hablando del marco legal, la, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la ley del Instituto de Crédito, hablamos cómo son partícipes en estas normativas. Hablando de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo tenemos como el ente que supervisa el registro y reporte, hablando de las disposiciones de carácter general aplicables en las instituciones de crédito. En cuanto a la ley de instituciones de crédito, los artículos 46 al 50 regulan la captación de recursos y reservas. En cuanto a las obligaciones, el reporte mensual de pasivos y en cuanto a las normas financieras y el anexo 33 de las disposiciones generales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores exige la contabilidad conservadora para evitar riesgos sistemáticos. También las normas contables, hablando de las normas de información financiera, tenemos la NIF A7 que se refiere al efectivo y equivalentes, hablando de la clasificación inicial de depósitos. La NIF C3, que son las cuentas por cobrar, hablando para los pasivos con intereses devengados. En cuanto a la NIF D1, la propiedad, planta y equipo, es indirecto para garantías. La NIF B1, cambios contables, nos habla del ajuste por tasas variables, la convergencia con las IFRS 9 para provisiones de pasivos. Como proceso del registro tenemos cuatro pasos principales. El primero es el proceso de identificación, en el cual referimos a qué transacción se va a realizar. Esta es una etapa que se analiza y reconoce el hecho financiero, que origina la obligación para la institución bancaria. ¿Qué implica? Esto implica determinar las operaciones correspondientes a la captación de recursos,
como también los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo o emisión de títulos de crédito. Como también tenemos la identificación de elementos básicos dentro de las operaciones, que son el tipo de producto financiero, el monto recibido, la fecha de la transacción, el plazo pactado, si se genera o no genera intereses. Esta es una información, pues principalmente, para clasificar correctamente las operaciones dentro del catálogo de cuentas. Y asegurar que el registro contable refleje de manera adecuada la obligación adquirida por la institución financiera. Como segundo paso tenemos el asiento inicial. Este Tras haber analizado los anteriores puntos, consiste en registrar contablemente la operación pasiva, una vez ha sido identificada y clasificada, ya que en este paso se aplica el principio de partida, ya sea partida doble, reconocimiento simultáneamente o incremento del activo y surgimiento de la obligación del pasivo. Como tercer paso, tenemos el devengo de intereses. Este, como esta, como este parte de o este proceso corresponde al reconocimiento contable de los intereses que la institución financiera está obligada a pagar al cliente por los recursos captados conforme el transcurso del tiempo y de acuerdo a las condiciones pactadas en las operaciones pasivas. Este registro se realiza independientemente de que los intereses hayan sido pagados o no. Esto atendiendo al principio de devengo. Y como último punto tenemos la liquidación, que tal cual es tener liquidez o tener el suficiente capital para pagar las deudas o las deudas a corto y a mediano plazo. Incluso tenemos como conceptos los intereses por pagar, según el saldo que se tenga con caja. Una fórmula para esto es el pago del capital más intereses acumulados. Si se tiene el capital para esto, significa que sí existe una liquidez. Es así que llegamos a los ejemplos prácticos en esta gran aventura del sistema financiero mexicano, en donde, hablando de las obligaciones o de los asientos de los registros contables de las cuentas pasivas, tenemos un caso práctico con depósito a plazo fijo, en el que en este depósito a plazo fijo tenemos la cantidad de 500,000 a un 8% anual. Estamos hablando que son a 180 días. Iniciamos con un asiento con caja, que es el depósito de plazo fijo de 500,000. Se hace la devengación por los gastos de intereses, que son de 3,333. Y es así que tenemos la liquidación del depósito a plazo fijo de 500,000 más los intereses de 20,000, lo que nos da a caja los 520,000 pesos. Esto, si se puede observar, tenemos lo que es el cargo y el abono, y que nos debe de cuadrar como nos lo marcan nuestras normas financieras. Lo mismo ocurre en el ejemplo del caso práctico 2, que es un depósito con retención de ICR. Cuando estamos hablando de retención de ICR, nos debemos de apegar a lo que nos señala el artículo noveno de la ley del ICR. Entonces, el ejemplo que señalamos es intereses brutos de 20,000, la retención de ICR que corresponde al 10%, que es de 2,000. Por lo tanto, el asiento de pago corresponde al depósito de plazo fijo de 500,000 más los intereses pagaderos de 20,000, lo que corresponde a caja de 518,000, y el ICR que se tiene que pagar por la cantidad de 2,000, cuadrando este asiento de 520,000. En cuanto al tema de conclusiones y recomendaciones, es importante expresar que el registro contable de operaciones pasivas exige precisión en la identificación y devengo y liquidación
alineados a las normas como la Circular Única de Bancos, a la NIF A7, a la C3, y esto nos va a permitir mitigar riesgos y garantizar la solvencia institucional. Su adecuada aplicación no solo cumple con obligaciones regulatorias, sino que fortalece la confianza de los depositantes, esto hablando de los usuarios, así como de los inversionistas. Es importante también llevar a cabo la automatización de procesos y auditorías periódicas para validar las conciliaciones. Compañero Artur, si nos puedes apoyar con la reflexión final, de favor. Claro, hablando del registro contable de las operaciones pasivas, esto nos ayuda a asegurar el cumplimiento de las normativas, como antes lo mencionábamos, al igual del cumplimiento de la ley de instituciones de crédito. También tenemos que ser conscientes de que en un entorno donde el depósito represente más de un 70% del pasivo total, un devengo inadecuado de interés o una conciliación errónea puede generar distorsiones en el balance general, afectando la liquidez y exponiendo a riesgos sistemáticos que impactan en la economía nacional. Desde la perspectiva mexicana, como bien lo comentabas, Eduardo, este proceso fomenta la transparencia bajo las NIF como la A7 y la C3, protegiendo a los depositantes y accionistas, al reflejar, fielmente las obligaciones. Aparte, su correcta ejecución fortalece la confianza pública en el sistema financiero y previene sanciones regulatorias y habilita decisiones estratégicas informadas para el crecimiento sostenible de los bancos. Agradecerles por su amable atención y participación, compañero. La verdad que es un excelente trabajo y una gran aportación de todos. Muchas gracias. Muchas Gracias por su gracias. atención.